Misterios al atardecer ha llegado, una puerta a los enigmas, a los temas más insospechados y a la buena música en Los Andes 99.5 FM para toda Lima Sur y aún más allá. En la conducción, Fernando Chapi Martínez. Sean bienvenidos a Misterios al atardecer. 99.5 Los Andes, Lima Sur, se encuentra con Misterios al atardecer. Bienvenidos a una edición más de Misterios al atardecer. En esta ocasión, un nuevo invitado, un nuevo tema, y definitivamente espero que sea de su agrado porque nos plantea nuevas perspectivas respecto a la comprensión de los fenómenos de lo enigmático, de aquello que traspasa los límites de lo que consideramos realidad cotidiana. Me encuentro con José Antonio Caravaca desde España, que dentro de todas las teorías que hay sobre el fenómeno ovni o los fenómenos de lo paranormal, o también incluso de la criptozoología, dicho sea de paso, pues se plantean muchas cosas, ¿no? Que si son seres de otra dimensión, seres de otro planeta, entidades que quedan arraigadas a nuestro mundo después de una muerte trágica, pero él tiene una teoría distinta, una teoría rompedora con los moldes habituales, y es la teoría de la distorsión, sobre la cual incluso tiene un blog y ha escrito un libro. Así que, saludos, José Antonio, ¿cómo estás? Hola, Fernando, pues encantado de estar otra vez hablando contigo. José Antonio, ¿tú cómo empezó tu interés por estos fenómenos de lo enigmático y en qué momento te das cuenta que quizá las teorías más populares que intentan explicar todo esto adolecían de fallas o de incoherencias y deseas plantear tu propia teoría de la distorsión? Bueno, pues prácticamente desde muy joven recuerdo haber sentido una gran atracción, una gran curiosidad por todo lo relacionado con las historias y crónicas relacionadas con el tema ovni. Recortaba noticias de los periódicos y revistas que abordaban esta cuestión, y poco a poco fui introduciéndome en la lectura también de libros y de artículos y visionado de documentales que me fueron dando una perspectiva de lo complejo que era el hacer de los platillos volantes, mucho más allá de lo que en aquellas primeras lecturas de joven uno entendía que podía encerrar estas apariciones, puesto que pensaba, al igual que la mayoría de los aficionados e investigadores que se aproximaron al paradigma ufológico en sus primeros años, que la hipótesis extraterrestre era una muy digna e incluso coherente respuesta para toda esta suerte de manifestaciones que se estaban recopilando a lo largo y ancho del planeta desde finales de la década de los 40, pero en el momento que uno se introduce, bucea dentro de la casuística, de la literatura, y cuando tiene la oportunidad de entrevistar personalmente a personas que han tenido experiencias ufológicas, es cuando tiene realmente una verdadera dimensión, una verdadera perspectiva de lo que hay realmente en torno a este paradigma. Y claro, lo primero que uno intuye es que la hipótesis extraterrestre se queda como poco muy corta a la hora de intentar ofrecer soluciones para lo que antes a uno, pues claro, le parecía que era, insisto, lo más lógico, que el visionado, la observación de estos artefactos y sus tripulantes, pues obviamente tenían que responder a una visita a nuestro planeta por parte de seres provenientes de otros mundos, de otras
galaxias que venían del espacio exterior, incluso si me apura de una dimensión paralela, pero que llegaban aquí físicamente, pilotando, tripulando esos platillos volantes, que eran seres humanoides, criaturas físicas, astronautas de, como digo, de otro mundo, pero en el momento en que tiene uno esa aproximación con la literatura y con la casuística, pues se percata que no todo es tan sencillo como se intenta plasmar en algunos libros y en algunos artículos. Y recuerdo precisamente que la lectura de la obra de Jacques Vallée, Pasaporte a Magonia, fue el impulso definitivo para abandonar la creencia en los extraterrestres como la única posibilidad para resolver este apasionante y asombroso enigma. Jacques Vallée relacionaba a finales de los 60 las visiones de estos objetos con otro tipo de manifestaciones que hasta el momento pues se consideraban que no podrían tener ningún tipo de conexión, como las apariciones marianas, los encuentros con hadas y seres elementales, en fin, con toda una amplia gama de manifestaciones que tenían como protagonistas entidades, criaturas y seres que a lo largo de la historia nos han salido al paso y para los cuales tampoco hemos tenido ningún tipo de explicación, y que parecían tener esos vínculos, esas conexiones con los encuentros cercanos, con los testimonios de las personas que decían que habían estado a corta distancia del fenómeno ovni, que es donde este paradigma vomita, por decirlo en una expresión así que podamos entender de golpe, toda su extrañología, toda su alta extrañeza, y donde vemos que la idea de unos hipotéticos visitantes estelares, entendidos esto como científicos que han manufacturado una nave espacial en algún laboratorio, en algún recóndito planeta, pues se desdibuja, puesto que en los encuentros cercanos tienen un gran componente absurdo. Hay una serie de elementos puestos en funcionamiento por el paradigma que arrojan más dudas y más preguntas que respuestas, demostrando que la proximidad del paradigma ufológico, en vez de aclarar la cuestión, lo que hizo fue complicarla aún más, cuando en las previsiones la mayoría de los estudiosos, de los ufólogos, pensaban que, por lógica, si los platillos volantes que veían los pilotos, que veían gente desde tierra a mucha distancia, pues en algún momento tomaban tierra y teníamos la oportunidad de ver quién los tripulaba, y en las mejores expectativas incluso llegar a tomar algún tipo de contacto físico con los ocupantes, con los tripulantes, con los científicos, con los astronautas de aquellas prodigiosas naves, pues llegaríamos a un mayor entendimiento y comprensión del fenómeno. Pero esto no se dio, al revés, como te decía, la literatura ufológica, los archivos de los investigadores, a medida que fueron recopilando mayor información de la proximidad de estos artefactos y sus locos tripulantes, pues dibujaban un escenario mucho más caótico, impreciso, indefinido, de lo que se presuponía. Y claro, eso me hizo ver, por un lado, que la hipótesis extraterrestre debía de ser momentáneamente aparcada, y al igual que investigadores como Jacques Vallée, John Keel, Salvador Freixedo y tantos otros que intentaron abrir nuevas vías de exploración
intelectual para llegar a algún tipo de razonamiento medianamente comprensible de lo que teníamos entre manos, pues fui elaborando una idea propia basada, como no, también en muchos de los planteamientos de estos grandes estudiosos y analistas del fenómeno ovni, pero yo partía desde una base en un primer momento radicalmente diferente a la que hacían muchos de mis compañeros, que era más que intentar dilucidar, esclarecer, decodificar qué había detrás del fenómeno ovni, cuál era su origen o naturaleza, o quién era el que provocaba este tipo de manifestaciones, era ver si podía descubrir el modus operandi de las apariciones, puesto que lo que realmente teníamos los investigadores entre manos era suficiente información, documentación en base a los miles de testimonios acopiados, era el cómo se producían estos encuentros, lo que los testigos veían, cómo lo veían, y a mi entender sería interesante decodificar por qué veían ciertas cosas de una determinada manera. Y por eso la teoría de la distorsión surge en primer lugar para intentar ver si sobre el material que teníamos acopiado, toda esa enorme cantidad de informes, podríamos extraer un mecanismo o ver si hay una serie de patrones que nos indicaran al menos cuál es su modus operandi, porque tú lo sabes, Fernando, la mayoría de los investigadores no contamos con pruebas ni con evidencia palpable para indagar en un laboratorio de una forma científica en el fenómeno para esclarecer cuál es la última naturaleza u origen de estas manifestaciones, pero por el contrario lo que tenemos son multitud, toneladas de relatos de personas que dicen que han visto una serie de fenómenos, de apariciones que no encajan con nada conocido, y pensaba que decodificando este proceso por el cual los testigos llegan a ver lo que ven y de la forma en que lo ven, pues podemos tener una serie de pistas lo suficientemente contundentes para avanzar en nuestro estudio, análisis y sobre todo comprensión de qué puede haber detrás de todo este asunto, porque hay que recordar a los que nos están escuchando que llevamos más de 7 décadas, más de 70 años intentando averiguar, descubrir si son naves extraterrestres, si son naves procedentes de otra dimensión, si son viajeros en el tiempo, si son atlantes, si son intraterrestres, si son entidades diabólicas, si nos están manipulando. Y por tanto Ignacio Darnaude ofrecía un dato para mí sumamente a la par que interesante, desestabilizador y desconcertante, de que se habían propuesto más de 300 hipótesis diferentes para explicar el fenómeno ovni a lo largo de los años, y ya solamente este dato nos tiene que hacer valorar la complejidad, la enorme dificultad que han tenido los estudiosos, investigadores, ufólogos, periodistas, escritores a la hora de abordar esta cuestión, porque si un asunto que en un primer momento, y retomo a este joven que se aproximó al fenómeno ovni con aquella primigenia lectura, pues pensaba que la hipótesis extraterrestre lo explicaba todo de golpe, y claro, cuando uno ve que no solamente hay una posibilidad teórica, sino que se han sumado a lo largo de los años hasta 300 formas de enfocar o de intentar explicar estas apariciones, pues cuanto mínimo estamos ante algo que se escapa por el momento a nuestro raciocinio, a nuestro control. Y no solo 300 formas de enfocarlo, sino que algo que a mí también me ha hecho siempre dudar del tema
de si la hipótesis extraterrestre es la más indicada, o por lo menos si es la única o la predominante, es también que así como hay 300 teorías, hay no sé si 300, 600, 1000 o qué número de formas distintas de visualizar a los seres que supuestamente son extraterrestres, a los seres que supuestamente son los ocupantes de las presuntas naves, y también de las formas de actuar que estos tienen, ¿no? O sea, hay personas que te dicen, este ser me dijo que venía de un planeta donde, digamos, todo es paz y amor, o el planeta más grande del universo, que yo lo he escuchado. Otros les dicen que ellos pues provienen de un mundo intraterreno, que son nosotros del futuro. Otros, digamos, que en las descripciones, ¿no?, te dicen son los típicos grises. Otros te dicen son como los grises, pero además tienen unas orejas puntiagudas. Otros te dicen son como los grises, pero son más altos. Entonces tú dices, ¿qué es esto? O sea, hay tantos planetas con seres que digamos, uno difiere en la oreja, otro difiere en el color, y ahí tú dices, aquí hay algo. Es como que sí hay una realidad detrás de esto, pero que la inteligencia o los seres, lo que fuere que está detrás de esto, juega, se muestra de distintas maneras. ¿Quién sabe por qué? Por algún experimento o de acuerdo a la psicología de quien tiene enfrente, es decir, también de alguna manera leen nuestro comportamiento o nos observan para saber cuál es la forma más conveniente a sus propósitos de que los veamos. Hay una serie de cosas que son bastante extrañas, y en tu libro Distorsión, algo que a mí me llama la atención de primera vista, porque obviamente es lo primero que ves, es la portada, en la que se puede decir que resignificas, ¿no?, palabra que está muy de moda por estos días, resignificas una aparición mariana, porque lo que se ve ahí es, me imagino, el símil de uno de estos pastorcitos o pastorcitas, no sé si de Lourdes o de Fátima, frente a un ser en actitud un poco como de reverencia, y este ser obviamente no es la Virgen María de las estatuas que muchos tenemos en casa, sino es un ser que tiene toda la pinta de ser el típico extraterrestre o en la mentalidad popular, ¿no? Entonces yo creo que de ahí podemos partir para que tú puedas explicarnos mejor qué es en sí la teoría de la distorsión. Pues tú has dado una clave muy importante que enfrentan la mayoría de estudiosos que quieren encarar el fenómeno OVNI de forma valiente, sin evadir, sin quitar de en medio los sucesos o los encuentros que reflejan la propia casuística. Lo que uno se da cuenta en cuanto lee y profundiza en la literatura ufológica es que existen tal variedad de seres extraterrestres y de platillos volantes que parece prácticamente que existe un prototipo de nave y de ocupante por cada testigo que dice que ha tenido una experiencia OVNI, y esto evidentemente es un mazazo a la racionalidad, incluso a la estadística, puesto que, como te decía anteriormente, ni las mejores de las expectativas de los ufólogos, cuando pensaban que llegaría el momento de que alguno de estos artefactos tomara tierra y tuviéramos la oportunidad de verlo a corta distancia, pues los relatos, las descripciones de los observadores iban a variar tanto de un suceso a otro, de un episodio a otro, como si el fenómeno se adecuara visualmente, escenográficamente, a cada individuo, aportando una serie de elementos estéticos que van variando, que son mutables y que no ofrecen una foto fija del paradigma ufológico. Los investigadores pensaban que tanto en Estados Unidos, en los diferentes estados, en Europa, en Francia, en España, en Sudamérica, en México, en Perú, en Brasil, el fenómeno OVNI se presentaría de una forma más uniforme para demostrar de alguna manera que estábamos ante un fenómeno real
y que obedecía a la presencia en nuestra atmósfera, en nuestro planeta, de una serie de naves, de artefactos de procedencia alienígena y que estaban tripulados, que estaban ocupados por seres inteligentes. Pero claro, tú lo decías perfectamente, cuando los investigadores vemos que no coinciden la tipología de un suceso a otro, las descripciones varían de forma abrumadora, pues esto indicaría o que la Tierra es una especie de parque jurásico cosmológico y que aquí vienen prácticamente miles de civilizaciones diferentes para visitarnos, o el observador, el testigo, está influenciando de alguna manera en lo observado, modificándolo, y que lo que vemos no es tanto un fenómeno genuino como una suerte de producto provocado por la interacción de cada uno de los testigos con este paradigma, sea lo que sea, pero que está ofreciendo como una suerte de escenografía, de pantalla, de cortina, que no obedecería a la realidad que habría detrás. Pero tampoco lo digo esto desde el punto de vista manipulativo, sino que pienso que es algún tipo de mecanismo que hace que el testigo, la persona en presencia de este tipo de apariciones, a través de sus filtros culturales, de sus conocimientos, de la información que ha adquirido a lo largo de su vida en todos los aspectos, no solamente en el académico, sino en el del día a día, adorna estos encuentros, estas manifestaciones, y por eso vemos que las manifestaciones no tienen esa continuidad de un incidente a otro, ni en tamaños, ni en colores. Y claro, desde el punto de vista puramente de la cognición, de la percepción humana, hay algunos investigadores que no quieren abandonar, no quieren soltar ese clavo ardiendo de la hipótesis extraterrestre, y piensa, bueno, es que también hay que entender que cada persona sí que es cierto que tiene un bagaje cultural que le hace describir quizás el mismo fenómeno, pero utilizando diferentes ejemplos, utilizando diferentes descripciones en proporción al contenido intelectual que él tenga a la hora de poder plasmar ante el investigador, el estudioso o el periodista lo que ha acontecido, y que eso podría ser la causa de que encontremos tantas diferencias de un relato a otro. Pero claro, si uno se toma la molestia de leer detenidamente la mayoría de los encuentros cercanos, veremos que no se trata de que una persona en un estado de nerviosismo, que lo tiene evidentemente por estar frente a algo totalmente desconocido y anómalo, y le lleva en algún momento a cometer algún tipo de error. Pero yo creo que este fallo cognitivo que existe, incluso a la hora de que varias personas describan un accidente de un vehículo, se suelen utilizar términos diferentes y ven cosas que a lo mejor no han ocurrido entre uno y otro. Puede haber ciertas variaciones, pero claro, en este caso estamos hablando de que si un testigo dice que la nave que él ha observado tenía 30 o 40 metros de diámetro, no creo que sea un fallo de percepción ni que tenga uno cálculo demasiado errado, cuando otro testigo dice que la nave apenas medía 1,5 metros, o cuando el ser mide 3 metros, pues claro, podría haber diferencias. Si uno dice que mide 3 metros, otro dice que mide 2 metros, 2,5 metros, 4 metros, pero al investigador, al analista, lo que le llega un dato de que la tripulación de esos artefactos tienen una altura considerable y que quizás el testigo no ha sido capaz
de delimitarla adecuadamente, pero claro, cuando te dice que en un encuentro el ser medía 20 centímetros, evidentemente ya no estamos hablando de un ser de cierta altura, y cuando te dice que la cabeza era muy grande, si otro testigo te habla de que la cabeza era muy poco voluminosa o que no tenía ojos, y otro te remarca que tenía unos ojos muy protuberantes, pues evidentemente estamos hablando de cosas diferentes. Y yo creo que una de las claves de la distorsión es precisamente que el observador parece que interfiere de alguna manera en lo observado, y que la escena se adecúa a ciertas características que lleva implícita el testigo. Y voy a dar un ejemplo muy claro. Dentro de las apariciones de extrañas entidades, con todos mis respetos, obviamente para los creyentes que nos estén escuchando, las apariciones marianas, los encuentros con la Virgen María, serían los sucesos que menos diferencias deberían de tener entre ellos, puesto que desde el credo cristiano, desde la fe católica, sería visiones del mismo personaje, del mismo personaje, de la misma persona, digo, con todo mi respeto, de la Virgen María, de la Madre de Jesús de Nazaret. Y claro, podríamos encontrar estas fallas cognitivas de las que yo te hablaba a la hora de quizás medir la altura, la edad, el color de la ropa. Pero claro, cuando vemos que dentro de las apariciones marianas la Virgen varía también en estatura de forma ostensible, en la forma en cómo va vestida, en la forma como se comunica, y en una serie de circunstancias que nos llevan a pensar que incluso en este tipo de encuentros y de manifestaciones encontramos esta modificación por parte del testigo del escenario que está, o de la escena que está presenciando, y también incluso la podemos trasladar al terreno de los forteanos, del universo de las anomalías, por ejemplo, cuando tratamos con el enigmático Pies Grandes, con el Bigfoot, que según la mayoría de los criptozoólogos es un animal biológico, un eslabón una especie una especie, digamos, de Gigantopithecus sobreviviente hasta el presente. Claro, pero ¿cuál es la sorpresa? Que cuando, para la elaboración de mi libro Distorsión, y profundizo en el estudio de esta escurridiza y extraordinaria criatura, pues me doy cuenta que ocurre exactamente igual que con los ocupantes de los platillos volantes, cuando en este particular también deberíamos de hallar menos discrepancias, menos variabilidad de un relato a otro, porque de pronto vemos que hay pies grandes de 2-3 metros de altura, de 1,5 metros, cambian el color del pelaje, en la forma como tienen los hombros situados en proporción a la cabeza, en el pecho, en una serie de características anatómicas que parecen apuntar, al igual que ocurre con el caso de los alienígenas, que los bosques de Estados Unidos y Canadá, aunque se han dado sucesos por todas partes del mundo, pero concretamente donde se registra mayor actividad es precisamente en Canadá y Estados Unidos, pues existen decenas, cuando no centenares, de Bigfoot diferentes. Y por tanto esto me llama a mí también poderosamente la atención, porque claro, vincula una serie de apariciones anómalas de extrañas entidades que en un primer momento, por lo visual, por su estética, parece que no tienen que tener mucha conexión un extraterrestre con la Virgen María o con un bípedo peludo corriendo como un salvaje por los montes y bosques de Estados Unidos, con los ocupantes de una nave interestelar del espacio profundo que ha llegado a la Tierra con una misión científica. Y claro, vemos que tienen muchos puntos de unión, y como te decía, cuando uno lee y se documenta sobre el Bigfoot, ve que este animal también tiene una
particularidades muy específicas que lo alejan de ser un animal biológico simple. Tiene facultades paranormales. De hecho, hay gente que incluso, claro, hay gente incluso que afirma que han visto a estos seres. Hay quien dice por ahí que incluso los han escuchado hablar o comportarse de manera muy inteligente, que les han hablado telepáticamente, que han desaparecido en un chasquido, o más aún, que los han visto en correlación casi perfecta con un avistamiento ovni. O sea, tipo, ven un Bigfoot y un ovni encima de él alumbrándolo, y este ser, que cualquier animal, si fuese un animal biológico que ve una luz o un objeto extraño, huye. Es lo más común que haría un animal frente a algo que no conoce, pero este no. Es como si, digamos, estuviese relacionado a ese avistamiento ovni, o de ahí hubiera bajado, dicen algunos, ¿no? Entonces ahí ya vienen otros a especular. Es que quizá no todos los Bigfoot son, digamos, primates desconocidos, a lo mejor son seres extraterrestres, pero otros dicen, no, a lo mejor son, qué sé yo, algo más paranormal, porque hay también zonas, como tú debes saber perfectamente, José Antonio, las famosas zonas ventanas, donde ocurre de todo a la vez, como decimos aquí, todo como en botica. O sea, tú ves que en un mismo lugar hay apariciones paranormales, psicofonías, fenómeno ovni. Hay el que dice que vio a Jesús o a la Virgen, gente que ve duendes, y todo en paralelo a la vez en un área de terreno minúscula, muy pequeña. Entonces tú dices que este es como bien dijiste, el parque de diversiones, o qué, vienen todos juntos a confraternizar, o es que es lo mismo, pero es el sujeto, como tú dices, el que influye, o es aquello que en realidad se nos está mostrando de maneras distintas de acuerdo a nuestra psicología, ¿no? Claro, porque tenemos que pensar que los diferentes estudiosos que estudian las diferentes ramas del mundo de los forteanos, los criptozoólogos persiguiendo al Bigfoot, los ufólogos persiguiendo los platillos volantes, los que investigan las apariciones marianas, los que han también analizado profusamente los encuentros con la gente menuda de hace ya algún tiempo, los famosos hadas, duendes y demás cohortes de criaturas del bosque. Pues cada uno en su disciplina ha anotado, pensando que lo suyo era estanco, que no tenía ramificaciones más allá de lo que ellos estaban estudiando. Han detallado una serie de características, de patrones que coinciden misteriosamente con las de las otras ramas. Y claro, que por ejemplo los parapsicólogos, los criptozoólogos, los ufólogos, los que están detrás de las apariciones marianas, sean todos o seamos todos igual de torpes para fotografiar o poder documentar de una manera fehaciente la materia que estamos analizando desde hace muchísimo tiempo, pues o somos todos unos ineptos o el fenómeno es igual de escurridizo, y pensar que todos estos fenómenos tengan la misma capacidad de evadir ese control, pues apunta más bien a que estamos etiquetando un mismo fenómeno desde diferentes formas de interactuar con él. Y claro, cuando uno ve que el parapsicólogo, por mucho tiempo que lleve detrás de las casas encantadas, de los lugares donde se ven este tipo de entidades, y no haya conseguido ni una foto ni ninguna otra prueba que diga, bueno, los ufólogos son lo que son, pero nosotros sí hemos dado ese paso, hemos podido certificar la existencia científica o notoria de la realidad de las entidades que regresan del más allá cuando fallecen. O los criptozoólogos dicen, mira, los ufólogos, los parapsicólogos son unos memos, y mira, nosotros tenemos aquí encadenado dentro de una jaula al famoso Bigfoot. Pero esto no ha ocurrido. Y claro, lo que yo me planteo es que
nuestra forma de interaccionar con el fenómeno, como este se basa en cierto tipo de creencias que tienen las diferentes personas que están frente a este tipo de manifestaciones, es lo que nos ha llevado a nosotros desde nuestro lado a pensar que existen muchas clases de fenómenos desconocidos, de entidades que te pueden salir al paso, que vas por el bosque y lo mismo te encuentras un duende, que te puede encontrar un extraterrestre, que te puede encontrar un Bigfoot, incluso un hombre lobo. En Estados Unidos hay lugares a día de hoy donde hay una tradición muy curiosa de narraciones que hablan de una suerte de hombre lobo. Ahí en Wisconsin, un sitio muy alejado de Transilvania y de los bosques de la Europa del Norte, donde se gestaron muchas de estas mitologías y leyendas, y resulta curioso que el ser humano pues tenga, igual que tenemos el acceso a multitud de canales de televisión para distraernos, pues podamos ser testigos de tal riqueza de apariciones sobrenaturales, que yo creo que es un término que las puedes englobar a todas perfectamente, y para las cuales evidentemente no hay a día de hoy ningún tipo de explicación, pero es que los investigadores tampoco han sido capaces, cada uno en su particular rinconcito, de poder avanzar un poco más que su contrincante, aunque aquí nadie compite con nadie, pero para que nos entendamos, no puedes sacar la cabeza por encima el parapsicólogo del ufólogo, ni el cristozoólogo por encima del que está liado con el asunto de las apariciones marianas. Y claro, que estas manifestaciones sean tan volátiles, tan escurridizas, que tengan esa estrecha vinculación con la mente humana, porque hay otro dato de estos que han ido anotando cada uno en su particular expediente, en sus respectivas parcelas, de que, por ejemplo, en los encuentros con la gente menuda, con las criaturillas del bosque, se hablaba de que había ciertos individuos que tenían un don, que el reverendo Robert Kidd bautizó como la doble vista, la doble visión, que les permitía, por encima de sus congéneres, de sus vecinos, de sus familiares, tener esos atisbos de experiencias con estas entidades, y que podían incluso presenciarlas sin que las personas que estaban a su alrededor fueran conscientes de que allí había algo extraño. Y curiosamente, en las apariciones marianas, el término vidente ya te habla de que también se baraja que los testigos de este tipo de encuentros están en un estado especial, en un estado alterado de conciencia, en una especie de visión mística, que les hace ver algo que el que tiene al lado no lo ve. Y claro, cuando uno anota que en el fenómeno ovni diferentes estudiosos desde diferentes ópticas llegan a la conclusión de que también las personas que tienen encuentros cercanos parece que están en una especie de trance, de estado alterado de conciencia, te tienen que encender una alarma ahí dentro y ver que son demasiadas coincidencias como para considerar que todo obedece a causas y efectos diferentes, cuando yo creo que el testigo es el gran potenciador en su etapa de aproximación a este paradigma, de otorgarle determinada escenografía, porque vemos que incluso en el comportamiento narrativo, en lo que estos seres, criaturas y entidades hablan con los diferentes individuos en todos los contextos de los encuentros sobrenaturales, pues siempre parece que existe cierto vínculo entre el conocimiento previo de los individuos y lo que hablan con este tipo de seres, señalando a que existe esa vinculación entre la psique de los testigos y
el fenómeno. Pero con esto, y aquí lo quiero dejar también claro, porque muchos de los que nos están escuchando a lo mejor están interpretándolo de otra manera, alejado de lo que yo estoy intentando explicar. Para nada estoy diciendo que estas apariciones, estos fenómenos sean puramente psíquicos o tengan un origen exclusivamente mental, ni de un trastorno ni alucinatorio, sino que sea lo que se nos está manifestando, se toma cuerpo a través de determinados filtros culturales. Y si tú te fijas, tanto la hipótesis extraterrestre, la hipótesis de las apariciones marianas, adjudicándole que es la madre de Jesús de Nazaret, las hadas, los duendes, todos estos apartados, estas explicaciones no dejan de ser aspectos socioculturales que los diferentes estudiosos, los testigos, las personas que se han aproximado a estas manifestaciones para intentar darle cierta armonía o conocimiento para poder plasmarla en una idea, o darle un contexto que podamos de alguna manera interpretar o ver algo que para nosotros tenga cierto sentido. Pues claro, hemos querido ver que el ser que se aparecía en el castillo tenía que ser un antepasado de la gente que habitaba allí y tal, porque aunque ha ocurrido puntualmente en algunos incidentes, en toda la amplia gama y espectros de apariciones que estamos tratando, pero por línea general, la mayoría de seres y criaturas que nos salen al paso o no se explican perfectamente de dónde vienen y para qué vienen, porque muchos de los testigos se quedan prácticamente con las mismas dudas o más de las que tenían antes de vivir o experimentar estos encuentros. Por tanto, también ese es un nexo de unión entre las diferentes disciplinas, y es que las entidades no tienen mucho interés en explicarse. Y claro, que no se expliquen los fantasmas, mira, lo comprendo, que no se explique el Bigfoot, que habla telepáticamente, pero no tanto como los ocupantes de los platillos volantes, pues también se puede incluso dejar pasar. Pero claro, que los tripulantes de los ovnis, que han hablado hasta por los codos, las apariciones marianas, os digo, con todos mis respetos también, que también han dado suficiente información, pero que después incluso los espíritus del más allá, y que con toda la información que supuestamente hemos recibido desde el otro lado, y ya el otro lado, el que nos está acusando ya entiende que el otro lado es el más allá, un planeta lejano, los frondosos bosques de los Estados Unidos y tal, y que con esa información no hayamos podido llegar a ningún tipo de conclusión ni certeza, y que los fantasmas, los extraterrestres, los supuestos extraterrestres y los supuestos fantasmas y las hadas y los duendes te mientan o te den información que no es veraz, que se comprueba después que no lleva a ningún lado. Pues claro, vuelvo a incidir a que parece que hemos estado como detrás de una espesa niebla, han llegado a nosotros una serie de tentáculos que en un primer momento hemos interpretado como animales individuales, como criaturas que cada una respondían a su propio intelecto y a sus propias motivaciones, porque parecía que se movían cada una a su libre albedrío, y que una estaba en un lado, la otra estaba tan lejos, que evidentemente pues pensamos que eran cosas que no tenían por qué estar relacionadas. Pero claro, si pudiéramos atravesar esa cortina de niebla, veríamos que todos estos tentáculos se unen a una gran masa, a un gran cuerpo, una gran cabeza, o lo que sea, y ahí está el meollo del asunto, porque creo que todas estas similitudes que comparten todos estos paradigmas nos deben de hacer de pensar que tienen un mismo origen, y que la mente humana esté tan involucrada, no solamente a la hora de comunicarse, que aparte, qué casualidad,
que el Bigfoot se comunique telepáticamente, que los extraterrestres se comuniquen telepáticamente, que los fantasmas se comuniquen telepáticamente, que un hada del bosque se comunique telepáticamente. Pues esto, por un lado, te está indicando, aparte de lo que hablábamos anteriormente, del estado alterado de conciencia, pues nos lleva por un lado a pensar que hay un vínculo, pero aparte de que probablemente lo que estamos observando también está de alguna manera siendo influenciado, aunque sea de manera inconsciente, por los protagonistas de este tipo de experiencias. Uh-huh. Algo que tú mencionaste y que a mí me hace recordar una manera de, digamos, de conceptuar los fenómenos fantasmales, o mejor dicho, a las personas que tienen especial sensibilidad para observarlos, ¿no? Es como digo, es algo que parte de la cultura popular, de la sabiduría popular, al menos aquí en mi país, y aquí se habla mucho de las personas que tienen ojos de ver. Con este término lo que quieren decir es, por ejemplo, ¿no? E incluso hay teorías de que es algo que lo heredan saltándose una generación, hay toda una serie de ideas al respecto, ¿no? Que por ejemplo hay una persona en la familia que tiene, o sea, que puede ver aquello que el resto no. De repente la gente puede observar algún hecho supuestamente paranormal si este es ya demasiado agresivo o demasiado fuerte, digamos que te lancen un libro. Pero esta persona puede observar además quién lo causó, ¿no? Está viendo sombras negras y todo, y el resto le dice, oye, yo no veo nada, quizá tú estás mal. Y en un ámbito, como digo, más popular, la gente le dice, tienes ojos de ver, o sea, eres como una especie de vidente nato, ¿no? Y por ahí salen y dicen, es que esto también lo tenía su abuela, su abuelo, ha saltado una generación, ahora él ha heredado los ojos de ver. Hay también todo este tema de lo que tú mencionabas, ¿no? Que parece una cuestión quizá incluso de conformación mental, quién sabe, ¿no? Alguna capacidad mental que nosotros no hemos llegado todavía a estudiar ni a comprender, que todavía la psicología no lo tiene dentro de sus estudios, pero que hay alguna parte de nuestro cerebro que despierta en ciertos individuos, como dicen, quizá se mantiene como los genes recesivos, ¿no? O sea, dormida, guardada en algunas generaciones, sale en la siguiente y nos proporciona una visión más extensa de lo que nos rodea, ¿no? En este caso, en los campos, llamémosle espirituales o llamémosle no físicos o forteanos, etcétera. Esa es una de las cosas que a mí me ha quedado a la reflexión. La otra es, también creo que todos los que nos están escuchando, yo también, lo que me quedo con la teoría de la distorsión es que nosotros, si somos testigos de un fenómeno o una aparición que escapa de lo usual, ¿no? una cuestión extranormal, llamémosle así, pues inevitablemente vamos a no ser objetivos en nuestra apreciación, vamos a influirlo con nuestra psique. Pero entonces, ¿de qué manera, o mejor dicho, como pregunta, ¿hay alguna manera de que nosotros podamos llegar al centro de ese misterio, llegar a observar cuál es la realidad inteligente, la realidad no física que subyace detrás de esa cáscara, detrás de esa construcción psíquica que nosotros hemos hecho de lo que observamos? Esa sería, Fernando, fíjate, la pregunta del $1.000.000 o de dólares. Cogeremos la moneda que esté más alta en el mercado, el saber si hay alguna forma de acceder al verdadero, al genuino fenómeno sin esa suerte de filtrado que produce nuestra mente. En algunos casos ha habido testigos que han sido informados, y como digo, esto se aplica a toda la mezcolanza de apariciones que hemos estado comentando a lo largo de la charla, pues han informado sobre algún acontecimiento futuro que iba a ocurrir y que se ha producido, y no estoy hablando de un evento o de algo a nivel mundial o de una catástrofe o de algo relevante, entendido esto como
una noticia de impacto mundial, sino de informaciones muy concretas de la vida cotidiana de los protagonistas de estas historias que se han cumplido, y algunos otros testigos pues han tenido algún tipo de traslación de información que les ha servido. Entonces parece que en algunos concretos y localizados episodios de contacto con esta fenomenología, con este paradigma, pues sí parece que hay algo más allá de la mera exposición, porque fíjate, también otro dato a tener en cuenta es que, y que yo creo que los que nos están escuchando lo van a entender rápidamente y les hará ver quizás ahora desde otra perspectiva todas estas manifestaciones, y es que en los encuentros con lo sobrenatural, con los forteanos, con las entidades en todos los ámbitos, siempre prevalece la imagen sobre el contenido. El fenómeno ovni tiene una forma de presentarse ante los testigos totalmente hipnótica, apabullante, asombrosa, espectacular, unas naves con multitud de luces de colores, ventanillas, antenas, logotipos, símbolos. Los ocupantes van pertrechados perfectamente con escafandras algunos, con cinturones, con botas, con su mono y tal. Y claro, es como si estuviéramos viendo una gran película de Hollywood, pero que todo el dinero ha ido a parar a los efectos especiales. El guión carece de sentido, no tiene la misma proporción que lo que está trasladándote la imagen. El testigo tiene la completa seguridad, porque yo he hablado con muchos de ellos a lo largo de los años, pues tienen la convicción de que eso que han visto, eso que se han topado en mitad de la carretera o en el patio trasero de su casa, no era ni un helicóptero, ni un prototipo, ni era un militar, ni era una persona, sino que era algo totalmente desconocido. Pero cuando han hablado con esta criatura, con este ser, con lo que sea, pues la información no la podemos poner en la misma balanza, carece de contenido intelectual o importante, claro. Porque estos fenómenos tienen una superioridad a la hora de presentarse de forma visual, que es lo que te está trasladando. Esto también es un dato que nos debe de hacer sopesar sobre la naturaleza de lo que estamos intentando analizar, porque claro, que una nave tan esplendorosa y con unos ocupantes tan bien equipados, pues a la hora de transferir cualquier tipo de dato o de información o de conversación, y te pregunten o por las patatas, o que te pregunten la hora que es, que dónde está, o que no sé qué, claro, uno se queda como un poco desconcertado, claro, viendo que no estamos hablando de un nivel que se pueda equiparar. Y claro, y cuando los fantasmas vemos también que tienen también su parafernalia, su bruma, su fosforescencia, atraviesan paredes, bajan la temperatura del ambiente, qué decirte del bicho, un impresionante bicho de 2 metros lleno de pelo ahí en mitad del bosque, un hada, un duende del bosque con finas ropas y coloridas y con sombreros multicolores, pues claro, y que después en su diálogo, en su conversación, en su tú a tú, pues no te digan a ti algo que tú digas, pues mira, esto tiene sustancia, o esto yo lo cuento a alguien, a un investigador, a un periodista, a un escritor, y este hombre va a pensar que esta información tiene su calado, esto tiene su... Claro, y no lo vemos. Y sobre todo, fíjate, cuando hablamos de esta mezcolanza, de esta simbiosis que hay entre los diferentes paradigmas, y claro, muchos todavía de los que nos están oyendo, que tienen sus propias creencias,
sobre cualquiera de los diferentes paradigmas que estamos tratando y vean que esto no es así, que cada uno tiene su compartimento estanco, y claro, aunque puedan tener, pero fíjate, por ejemplo, la Ouija lo mismo te vale para una comunicación con un extraterrestre que para un difunto. Así es, eso sí a mí me parecía siempre rarísimo porque... No, rarísimo no, esto es un disparate. Es ridículo, es absurdo, porque por ejemplo, sí, yo tengo en mi canal de YouTube, en Misterio Infinito Perú, el caso de una persona que afirma haber contactado en los años 70, 80, por ahí, a través de la Ouija, con extraterrestres del planeta Humo. O sea, estos que decían que enviaban cartas y todo, pero él dice que no sabía nada del caso y de pronto, a través de la Ouija, queriendo contactar con el espíritu de quién sabe quién, le salen diciendo yo vengo de un planeta. Pero es que lo curioso es que este tipo de casos son ciertos, que no los estamos despreciando ni estamos hablando de que sean invenciones, sino que simplemente lo que hay que poner peso es sobre el argumentario que hemos tenido sobre la mesa y que hasta el momento pues lo pasábamos un poco por alto. Yo tuve la fortuna de conocer a un veterano aficionado al tema ovni a nivel particular, y que era una persona muy culta de aquí de Cádiz, que nunca quiso verse involucrado en estas cuestiones por motivos que tú los conoces perfectamente, Fernando, que te transmiten muchos testigos que no se quieren ver en estos líos de los platillos volantes y tal, que la gente piense que están de cuestión. Pues este hombre me contó que a finales de los 70 y de los 80, que fue la época del boom de los contactos a través de la Ouija para llamar a los extraterrestres y todo a raíz de la misión Rama de Sixto Paz a nivel mundial, que esto fue una eclosión y tal, y que también podíamos hablar de el efecto llamada que tienen determinadas cosas dentro del universo de las anomalías, pero en el evento que te estoy contando, pues este hombre junto con unos amigos contactan a través de la Ouija con un extraterrestre. Incluso ellos en un principio no se lo terminan de creer, porque él mismo me decía, dice, bueno, ¿cómo es que con la Ouija se puede? Porque este hombre era un tipo muy, muy pragmático, muy, te digo, un tipo versado y leído, y pensaba, dice, bueno, y los extraterrestres van a manifestarse. Entonces le pidieron una prueba. Y ante la mirada atónita de los que estaban conformando aquella reunión espírita extraterrestre, se formó en la habitación la silueta del alienígena. Este hombre me decía que era... A él le recordaba, fíjate, y aquí hablamos de los aspectos y de los filtros culturales, él le recordó que llevaba como una especie de armadura medieval. Qué cosa tan extraña. Pero con el tufillo, por decirlo de alguna manera, futurista, tecnológico, alienígena, y se apareció allí en mitad de la habitación. No era una materialización física, sino que era como una proyección, como algo así que ellos interpretaron y tal. Entonces aquello fue como un acicate de que estaban en el buen camino. Entonces le pidieron que querían ver la nave. Entonces los citó a que fueran un día concreto, una noche, a un lugar aquí en Algeciras, al faro de Punta Carnero, que en aquella época era una zona aislada, y también había que tener sus arrestos para ir a un encuentro previa cita, como se denominan este tipo de eventos. Y entonces dice que la noche de autos, nunca mejor dicho, tuvieron reparos, miedo y dudas de ir o no ir, porque claro, ellos tenían ya el precedente de el susto que se llevaron allí en la habitación, de que se apareció aquello allí en mitad de la nada, aparece y desaparece como un fantasma. De la misma forma, si hubiéramos quitado de toda esta trama que yo estoy contando el aliciente extraterrestre, y te hubiera hablado de un difunto, de un marqués, de un noble, y que apareció allí con la espada
en alto pues no cambiaría mucho. Pues bien, estos amigos pues estuvieron un rato discutiendo y llegaron tarde a la cita. Entonces, claro, dice que no vieron nada, pero este hombre me contaba, ya te digo, yo lo conocí durante mucho tiempo y nunca me hizo dudar de lo que él me estaba manifestando era cierto. Él pensaba que había ocurrido de esa manera, que imagino que también te habrá pasado a ti en infinidad de ocasiones cuando tienes la oportunidad de entablar no solamente contacto con los testigos, sino ya amistad y durante bastante tiempo. Sí. Y este hombre me decía que en el lugar donde acudieron había marcas en el terreno como si un objeto se hubiera posado allí. Y él siempre se preguntó qué hubiera pasado si no hubieran discutido y si no hubieran titubeado. Y hubiesen llegado a la hora pactada. Claro, yo digo que muchos que nos escuchan pues dirán, esto siempre es lo que pasa, pero a ti te ha pasado y como veterano investigador que eres, sabes que una cosa es hablarlo y otra cosa es verte en la piel de acudir a un sitio donde sabe, por lo menos el que lo está vivenciando, tiene la seguridad de que va a ocurrir algo extraño. Entonces, por mucha convicción, por muchas ganas que tenga de experimentarlo, cuando llega el momento de la verdad, sí que es cierto que muchas personas parece que de alguna manera tienen sus reparos de dar ese paso y tal, y fíjate que eran varias personas, eran 3 o 4 amigos, alguno no fue siquiera en el coche al lugar de la cita, y fíjate, no estamos hablando de un solo individuo que ya tiene que darle ahí un poco más de aprehensión de acudir en soledad a un lugar de esto, pero claro, incluso con varias personas, pues, pero esto de alguna manera lo que te está dando a entender de que el ser humano tiene una serie de herramientas a su disposición para decodificar estas apariciones y que de alguna manera la forma de interactuar, aunque sea, como te digo, es a nivel inconsciente. La persona que se encuentra con un extraterrestre, con un duende, con un fantasma, no tiene la predeterminación de tener un encuentro de un tipo o de otro, sino que su propio inconsciente. Fíjate, yo siempre pongo el ejemplo de que el proceso de la distorsión se elabora a raíz de un proceso de preguntas y respuestas que quizás parten de la misma persona, del propio inconsciente de los observadores. Imagínate el que va andando por el campo o va conduciendo por una carretera y de pronto tiene, como pasa en tantos otros incidentes, una sensación extraña de que va a ocurrir algo, o ve una luz en la distancia, una niebla extraña o cualquier otro elemento que le ponga sobre aviso que este es el punto de arranque, el punto de contacto entre eso, entre el agente externo, como yo lo denomino en la teoría de la distorsión, entre esa inteligencia o lo que sea que se nos presenta y los testigos. Pues en ese preciso momento, cuando alguien ve esa luz, tiene esa sensación, tiene también el presentimiento de que lo están observando, de que hay algo que está ahí acechándolo, y claro, a nivel inconsciente pues él puede pensar, ¿será mi abuelo que viene a decirme dónde guardó el dinero? ¿Será la virgen de no sé qué? Y en ese momento, quizás en un automatismo, yo creo y estoy convencido de que el paradigma no tiene una intencionalidad ni un objetivo para presentarse bajo una determinada escenografía o un ropaje, una vestimenta, un disfraz para engañarte ni para manipularte, sino que son las propias personas las que están influyendo de algún modo en lo que se está conformando, en lo que está tomando cuerpo delante de él, en esta escenografía que es indistinguible de la realidad que la rodea, que puede interaccionar con el medio, que puede dejar huellas y que puede tocar el testigo y que lo vivencia como algo indistinguible, digo,
del árbol que está al lado del ser o de la entidad, y para él es algo tan real como cuando va al supermercado a hacer la compra diaria. Y creo que esto es lo que da cuerpo a las diferentes formas de etiquetar estas manifestaciones, que en esa interacción, en ese intercambio de preguntas, es cuando se produce la conformación estética de las manifestaciones. Bajo la cultura extraterrestre, es más probable que los testigos crean que lo que se les va a presentar tiene algún tipo de relación con lo que hablan los periódicos, la televisión, el cine y tal, y aunque muchos digan, no, es que yo nunca escuché hablar de ovni, a lo mejor a nivel consciente no, pero tú has estado en cualquier lado y has escuchado una conversación que de momento ya no te acuerdas, pero esa información está ahí. Cuando tienes el conato de contacto con esta otra realidad que se puede producir, por lo que tú muy bien comentabas, Fernando, de que hay ciertas personas que a nivel neurológico, fisiológico, por condicionantes que se nos escapan o por la conjunción de factores que sería muy complejo de determinar, pues tienen esa facilidad para abrir esa fisura, porque yo también tengo una cosa meridianamente clara, después de llevar tanto tiempo investigando este tipo de encuentros, es que ni los extraterrestres viajan de un lado a otro para aparecerse, ni las hadas están en un determinado bosque, o que haya lugares que parece que tienen cierta predilección, ese y tal, pero yo creo que el fenómeno simplemente se sintoniza, porque aquí, por ejemplo, en España prácticamente hay un encuentro ovni, un aterrizaje, un avistamiento en cada pueblo, en cada comarca, y esto estadísticamente es inviable. Y esto se traslada a Perú, se traslada a Estados Unidos, se traslada a Francia. Entonces estaríamos hablando, dentro del abanico de lo extraterrestre, de millones de incidentes. Y si lo trasladamos a los fantasmas, que tienen otros miles de encuentros, de las apariciones marianas, pues claro. Eso me hace recordar, por ejemplo, un sitio arqueológico al que yo todavía no he podido ir a visitar, pero quizás se dé en próximo tiempo, en el que una persona, que además es arqueólogo, me contaba que, o sea, es un sitio arqueológico en medio de una ciudad medianamente grande de acá de mi país, y que por la noche la gente tenía miedo de pasar porque veían a unos seres, entre los restos arqueológicos, a los que les llamaban los cabezones o los cabezudos. Y cuando yo le decía a él, ¿y te han explicado cómo son esos cabezones o cómo los interpretan? Y era, pues, estaban describiéndote un extraterrestre gris. ¿Qué hace un extraterrestre gris saliendo por la noche de entre las sombras a espantar gente en un sitio arqueológico en medio de un casco urbano? Y yo me ponía a pensar, y la gente del lugar lo veía más como que esos son duendes. O sea, claro. Otros ya más imbuidos en, digamos, claro, en los actuales decían, ese se parece a como le dicen, un marciano, no sea un extraterrestre, sí. Pero también quedaba la idea de quizás sea un duende, porque tú dices que hace un extraterrestre viniendo desde las altas esferas del cosmos a pasearse por unas ruinas. A pasearse por un sitio arqueológico y a esconderse y a andar mirando a los transeúntes. Claro. O sea, se ve realmente extraño. Claro, porque lo que hay que tener en cuenta es que la decodificación del paradigma es lo que le está otorgando esa alta extrañeza, porque yo creo que al interaccionar con tantos testigos es cuando se produce esta evidente anomalía en la percepción, porque lo que da a entender es que cada persona lo experimenta, porque yo incluso, más que cuando dicen alguien ha observado o ha visto o distinguido un platillo o un marciano, yo considero que la palabra más adecuada es hablar de experimentar. Es mucho más amplia y abarca muchos más conceptos, y las personas que tienen este tipo de experiencia, pues
hablan de una serie de factores, incluso de que hay algunos momentos donde parece que la aparición, ya sea del ámbito que sea, parece obedecer los pensamientos internos de los testigos y claro, los protagonistas no le quieren otorgar la importancia que tiene porque no lo ven ni siquiera coherente, porque se comentan, dice, bueno, es que yo pensé que el platillo se iba a ir para la derecha y se fue para la derecha, yo pensaba que el Bigfoot se iba a esconder detrás del árbol y se escondió detrás del árbol, yo pensaba que el fantasma iba a desaparecer y de pronto desapareció, y esto es lo que te vuelve a señalar, te vuelve a incidir, te vuelve a poner el dedo en la llaga de que la mente está conectada, está construyendo parte de lo que se está observando y lo está modificando. Yo, por ejemplo, digo una cosa en las conferencias y en las tertulias que me invitan, que lleva al asombro, a la estupefacción de los que me escuchan. Ajá. Y es que yo estoy plenamente convencido, quizás estoy equivocado, pero yo creo que si una persona tuviera la sangre fría, la tranquilidad, la parsimonia de detenerse en mitad de un encuentro con lo insólito, imagínate que vas por el bosque y te encuentras detrás de una rama y de una zona de alta vegetación, un claro, y ves que hay un platillo con unos ocupantes de un platillo del objeto por los alrededores. Si tú mantuvieras la calma y la mente fría, tú podrías ordenarle a estos seres que se sentaran y se sentarían. Tú les ordenarías que bailaran la Macarena y yo creo que bailarían la Macarena. No sé si se produciría incluso la desconexión del fenómeno. La desconexión que sería que todo desaparecería de golpe. ¿Por qué? Porque ese proceso se interrumpe en el momento en que tú ya eres de alguna manera consciente de que estás formando parte de la elaboración de la manifestación. Y claro, antes de que los que nos están escuchando se lleven las manos a la cabeza, les voy a dar un dato, para que piensen, porque yo lo que intento en mis libros, en mis artículos y en mis conferencias no es convencer, porque eso es muy complicado. Yo lo que procuro es que salgan haciéndose ciertas preguntas que le lleven a nuevos planteamientos y pensamientos, a la pura reflexión. Por ejemplo, hace siglos, en la tradición oral, cultural de muchos pueblos, no solamente en Europa, sino que en zonas de Sudamérica, pues se decía que cuando uno tenía la fatalidad de quizás encontrarse con esos seres o entidades del más allá, y cuando digo más allá quiero decir, vete tú a saber de dónde vienen, pues decían, aquí en Europa, en la Europa judeocristiana se decía, tienes que rezarle al Señor, a Jesucristo, al Diosito, y esa aparición desaparecerá. Si la aparición desaparecía, y yo me pregunto, ¿desaparecía el demonio porque tú invocabas a Jesús? Que lo entiendo, pero claro, si se te aparece un hada o un duende, pues bueno, si le invocas tú a Jesucristo, si él no viene a hacerte daño, también influía. Entonces yo creo que la oración lo que hacía era interrumpir ese proceso, esa conexión entre el testigo y el fenómeno. Y fíjate a dónde voy a llegar. Los investigadores ovnis, y Freycedo era un gran defensor de lo que te voy a decir, él pensaba que mentalmente tú te podías resistir a los visitantes de dormitorio, a las abducciones, a las visiones de platillo volante, que si tenías la mente fuerte y que incluso él decía, si rezas, puedes hacer que esos seres desaparezcan. Y lo curioso es, durante la elaboración del nuevo libro en el que estoy embarcado, pues hay algunos ufólogos norteamericanos que dicen que han documentado que algunos testigos que han rezado ante la aparición de un ocupante de un platillo volante, este ha desaparecido.
Sí, Claro, sí, y de aquí hecho, vemos, yo encontré un caso de ese tipo en una revista, fue la primera revista de temas de misterio y enigmas que se tuvo aquí en Perú, y creo que la última también, que se llamaba Lo Insólito, que es de finales de los 70, inicios de los 80, y por ahí lo debo tener, lo voy a revisar en estos días. Había un caso, si no me equivoco, de Brasil, en el sí, cual una persona fue llevada por unos extraterrestres a una nave, y entonces, como él era muy católico, tenía su rosario, pero incluso empieza a orar y dice que estos seres no me hagan daño, Jesús, y él dice que se le aparece dentro del ovni un ser que prácticamente era un Cristo, y al que al parecer los otros seres no podían ver, y lo conforta y le dice que no le va a pasar nada telepáticamente y todo, y digamos que las cosas a partir de ahí mejoran y el hombre es, digamos, liberado claro, es o que lo que yo sale creo de que de ese lo entorno. que en el fenómeno ovni, otra cosa que tengo meridianamente clara es que las apariencias no se corresponden con la realidad. Si nos dejamos llevar por la estética que nos quiere trasladar el fenómeno ovni, vamos a caer en trampa y en subterfugios que no nos van a llevar a ningún lado. Y detrás de lo que acabo de comentar, pues subyace un dato para mí muy interesante que vincula lo observado con la interacción y participación de los testigos desde el otro lado de la escena. Claro, porque hasta el momento se decía, bueno, el testigo, el observador es más que nada un cronista que puede dar fe de lo que ha visto, pero que es como un espectador que ha pasado por un lugar concreto donde ha tenido la suerte o la desgracia de toparse con un difunto, con el Bigfoot o con un ser extraterrestre, pero que su participación no tiene influencia ninguna en lo que está presenciando. Claro, desde la distorsión y con la casuística en la mano, lo que parece señalar es que el testigo tiene una impronta y tiene una participación que va mucho más allá de lo que habíamos intuido y supuesto la mayoría de estudiosos en unos primeros compases y que claro, que lo que se está formando, si se interrumpe de alguna manera, ya sea a través de un cántico, de una oración, de un sortilegio, de cualquier cosa, lo que hace es de alguna manera poner trabas en este proceso que se está creando. Y por eso, si la persona, lo que te decía, puede influir para decirle que se aparezca dentro de la nave o un ángel o Jesús de Nazaret o que tenga una ayuda, para que lo que está haciendo es que su inconsciente es lo que le está reestructurando de nuevo lo que está presenciando. Y claro, si su conocimiento o si su percepción de lo que ve deja de ser asumible, en el sentido de que ya ve que aquello no se sostiene, que aquello tiene que tener algún tipo de conexión con él mismo, es cuando se puede producir este apagón. Y por eso en muchos encuentros ovnis, en muchos encuentros con el Bigfoot, con los fantasmas, con las hadas, no hay una desaparición física entendida como esta, como que el ser o la entidad o la criatura se retira y tú dejas de verlo, o la nave sale volando y desaparece, sino que simplemente se fuma, como si hubiéramos estado enchufados a un sistema que nos permite acceder a algo, a porciones de la realidad que en nuestro estado ordinario de conciencia no son totalmente imperceptibles, pero que del mismo modo que nos enchufamos nos podemos desconectar. Y esa desconexión puede ser o porque el fenómeno ya se retira o porque el testigo ha hecho algo que ha precipitado esa desconexión. Entonces, claro, con el tema este de las distintas formas que se recomendaba en la Edad Media y en aquellos años de evitar el ataque o la visión de estas criaturas mediante un simple rezo o oración, pues me parecía, o conjuro,
pues me parecía demasiado simple. Por ejemplo, que un extraterrestre se retirase de tu habitación porque tú estás invocando, con todo mi respeto, a Jesús o a Buda. Al extraterrestre le da exactamente igual. Si no te respeta y entra en tu habitación a darte el susto de tu vida, no va a cambiar de opinión y dice, hombre, es que este hombre es cristiano, me está rezando, yo me voy mejor. No, aquí, claro. Aquí lo que se demuestra es que sea lo que se nos manifiesta, lo que se nos está proyectando, está utilizando muchos recursos humanos y en la distorsión se demuestra cómo muchos de estos elementos que vemos incrustados en la escenografía de los encuentros cercanos viene directamente del conocimiento previo de los testigos. Hay una información que contiene el inconsciente de los testigos a nivel de cultura general, o algo que ha visto en una película, pero no tiene que ser simplemente relacionado con los viajes espaciales o con el propio fenómeno ovni. Este paradigma puede utilizar una amplia gama de recursos intelectuales y ideográficos para plasmarlo en su encuentro. Por eso yo siempre recomiendo a los investigadores y a los lectores que cuando ven que hay un incidente donde hay alguna característica en el ocupante o en la propia nave que no aparece en ningún otro episodio anterior registrado a lo largo y ancho del planeta, es que ese dato ha sido aportado por el testigo. Y por ejemplo, en el famoso mapa estelar que vio la abducida Betty Hill en la década de los 60, pues ningún otro testigo ha tenido la fortuna de que los ocupantes del platillo volante le enseñen el mapa que vio Betty y Barney Hill. Además, el mapa no estaba contenido en un soporte tecnológico, el mapa estaba dentro de un cajón enrollado. Fíjate, totalmente retro. Totalmente retro. Y claro, el mapa, sí, cuando yo tuve conocimiento de que en el hotel donde ellos hacían las reuniones, porque ellos pertenecían a una asociación civil por los derechos de los afroamericanos, porque Betty era blanca y ella era su marido Barney era de color, y estaban ahí luchando por los derechos civiles de los norteamericanos en una época muy convulsa, incluso a día de hoy en los Estados Unidos. Pues ellos se reunían en un salón, en un hotel, donde había un cuadro del desembarco de Normandía. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Hacer una comparación de que el mapa que le enseñaron era una distorsión de lo que ellos veían, aunque fuera a nivel inconsciente, que nunca le habían prestado atención, sobre todo Betty, que fue la que lo dibujó bajo hipnosis, a esta cartografía. Y claro, con esto no quiero decir, y lo vuelvo a repetir, que esta mujer se lo inventara, que viera el mapa del desembarco de Normandía dentro de la nave. No. En el proceso que crea todas estas experiencias, como se utilizan recursos humanos, pues es como en las etapas de sueños. Nuestro inconsciente coge todo lo que hemos acumulado a lo largo del día, lo suma a lo que lleva acumulado a lo largo de su existencia y te hace estas pesadillas, estos sueños más amables, más curiosos, más aterradores, que son las experiencias oníricas. Y en el caso de los encuentros forteanos tenemos que sumar nuestra participación con la de este elemento exógeno, desconocido, que conecta con nosotros y que utiliza un proceso análogo, similar, pero que es simplemente también para que podamos utilizar una forma de ejemplo que nos sitúen. No quiero decir que sean ensoñaciones ni episodios puramente oníricos, pero para que veamos por dónde pueden ir más o menos los tiros. Sería un buen símil, aunque digo que es una cosa radicalmente diferente, porque tiene una consistencia física. Las apariciones, las proyecciones, en ocasiones, no siempre, tienen materialidad, dejan huellas, queman, se pueden fotografiar, se pueden detectar
en el radar, pero, y esto es otra cosa que también va a dejar pasmado a tus oyentes, si el fenómeno fuera uniforme y fuera debido a algo ajeno al ser humano, siempre debería de presentar más o menos las mismas características, y cuando aterriza dejaría huellas en todos los aterrizajes. No va a emitir calor un día y al día siguiente no. Entonces yo creo que incluso los observadores son los que conectan o desconectan, como si fuera una suerte de interruptor, de que las apariciones, por estas cosas que tú comentabas, de personas que tengan esa facilidad de conectar y de potenciar su vivencia, porque también hay que tener meridianamente claro que no todo el mundo experimenta, por eso decía que era más preciso utilizar este término que observación. La gente que experimenta este tipo de vivencias, de encuentros, no lo hace del mismo grado, todo el mundo del mismo punto de partida, sino que parece que hay personas que lo intensifican de una forma diferente. Yo creo que esta forma de comunicarse y de interaccionar con el fenómeno ovni en distintos rangos es lo que puede producir que en ocasiones sea más físico y en otras no tenga la suficiente fuerza para que, por ejemplo, en el caso de los espiritistas extraterrestres que os comentaba, logró que el ser no se proyectara dentro de la habitación de forma física, sino fue como una suerte de holograma. Y yo creo que la participación de los testigos no solamente están dando cuerpo y forma a la escenografía, al aspecto visual de lo que se presencia, sino que en cosas tan increíbles como la materialidad, creo que tienen mucho que decir, porque si el fenómeno fuese siempre igual, no sería tan diferenciador un episodio de otro. Por ejemplo, tú lo habrás vivido en tus propias carnes, de ir a investigar un caso y que el testigo te transmite la misma certeza de que te está contando un hecho real, pero cuando él te dice que el objeto aterrizó en ese sitio en concreto, por las características del suelo debería de haber dejado huella y no hay ni una sola marca, y sin embargo vas a otro sitio que incluso puede ser el terreno un poquito más duro y vas a encontrar marca. Entonces tiene que haber algo, tiene que haber ahí un potenciador, un interruptor, algo que determine por qué las manifestaciones varían tanto de un caso a otro. Y si pensamos desde nuestra perspectiva, desde nuestro lado de la pantalla, que el fenómeno que está al otro lado es siempre el mismo, pues debería ser mucho más constante. Sin embargo, ¿qué es lo que varía siempre de un encuentro a otro? El testigo, la persona. Exactamente, José Antonio. Estamos ya al filo del tiempo del programa, el tiempo que tú sabrás que siempre es, digamos, el enemigo cruel de la radio y de los medios de comunicación en sí. Creo que ya ha quedado bastante claro cuál es tu planteamiento de la teoría de la distorsión, que también fue plasmada en un libro del mismo nombre, Distorsión, pero yo sé que además tú tienes algunas vías de expresión que podrían resultarle interesantes a quienes hayan escuchado o vayan a escuchar después o lo vayan a ver en mi canal de YouTube, que después lo subo este programa, como por ejemplo tu blog. ¿Cuál es tu dirección de blog y alguna otra plataforma que tengas para quienes deseen leer? Los que me quieran leer tienen a su disposición en internet de forma gratuita un blog dedicado íntegramente a la teoría de la distorsión, con cerca de 40 artículos. El dominio se llama caravaca.blogspot.com, pero por facilidad, si ponen en internet blog Caravaca OVNI Distorsión, lo van a encontrar
sin ningún tipo de problema, e incluso mi libro, por los motivos que están ocurriendo a nivel mundial con el desastre de la pandemia, llegué a un acuerdo con mi editorial para ponerlo a un precio muy económico en su versión digital, que apenas llega a 3 euros, que es un precio muy, muy asequible, pero que incluso para aquel que no esté por gastar o no se encuentra, evidentemente, por la situación a la que hacía alusión en estas tesituras, pues a través de internet y en mi blog o en las redes sociales, si me contactas en Facebook o en Twitter, pues hay muchísima información a nivel de usuario gratuita, que la puedes localizar sin mayor problema, aparte de programas de YouTube, otras intervenciones en radio. Y como digo, hay muchísimas formas de acceder a más información sobre la distorsión. Excelente. Entonces, José Antonio Caravaca, muchas gracias por estar nuevamente en Misterios al Atardecer. Estuviste ya en uno de los programas de la anterior temporada en la ciudad de Puerto Maldonado, ahora también en esta para el sur de Lima, así que quiero agradecerte. Sigamos en contacto y pues muchas gracias nuevamente. Un auténtico placer, Fernando. Ya sabes que soy un enamorado del Perú. Tuve la ocasión de visitarlo hace ya algún tiempo, y siempre que me requiera, pues aquí estaré para contar y charlar sobre lo humano y lo divino. Excelente. Un fuerte abrazo hasta allá, hasta Fuerte acá. abrazo. Y amigos, hemos culminado por hoy con Misterios al Atardecer. Nos estamos viendo en el siguiente programa. Gracias. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú, y en Spotify como Reflexiones y Misterios con Fernando.